Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, Grupo El Inversionista, Lúdica Junior Business School. Hola, ¿cómo están? El turismo en el Perú es una de las actividades que involucra y dinamiza mayor cantidad de sectores productivos. Hablamos desde los medios de transporte, hospedajes, agencias de viaje, guías turísticos y entre otros actores mayores y menores que participan de esta actividad. El día de hoy tenemos como invitada a Magali Silva, ex ministra de Comercio Exterior y Turismo y actualmente asesora de la Gerencia General del Banco Central de Reserva del Perú. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es César López del Campo y esto es El Inversionista. Hola Magali, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida al Inversionista y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Muy bien, acá contenta de estar en tu programa y tratar de compartir algunas ideas, algunos tips para los que siguen tu programa que entiendo está muy dirigido a aquellos que quieren empezar acciones nuevas. Y qué mejor oportunidad que este año 2024, que el turismo a nivel mundial empieza ya a recuperar, a superar casi en 2% los niveles alcanzados récord en el año 2019. Sí, justamente vamos a conversar sobre esos temas. Tú, evidentemente, con toda la experiencia que tienes en este sector, nos vas a ir contando cómo ha sido la evolución y cuál es la expectativa que se tiene a nivel país, a nivel región, sobre el turismo, sobre todo, digamos, enfocado también a las personas que quieren y que se ven incentivados por invertir en este sector. Algunas cifras, ¿no? El año 2019, hay algunas cifras oficiales, yo tengo ahí algunas dudas de las cifras oficiales que lanzan de alguna manera, que nos dicen que hay 4.5 millones de visitantes al Perú. ¿Eso es correcto? Claro, 4.4. 4 4.4, millones, correcto. Correcto. 4.4, Ok, exacto, sí. ahora estamos considerando el turismo formal, ¿correcto? Son las cifras formales que nos pueden brindar esta data. Mira, nosotros en el Perú firmamos nos adherimos a la Organización Mundial del Turismo desde hace muchísimos años y la OMT tiene como definición el turista es aquel que pernocta una noche en un lugar distinto al lugar del cual es origen. Es decir, si tú eres un peruano que vives en Los Ángeles o en Madrid o en Nigeria y vienes al Perú por una noche, 10 noches, lo que fuera, incluso a visitar a tu familia, ya eres considerado un turista, porque estás durmiendo en un lugar distinto al lugar de tu residencia. Esos datos los entrega la Superintendencia Nacional de Migraciones, es decir, todos los pasaportes que tienen este sello se contabilizan y esta es, por lo tanto, la mayor entrada de pasajeros que nosotros tenemos al Perú es a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Tenemos otro grupo que entra por la frontera de Ecuador y otro grupo que entra por Chile. Entonces, Claro. por ejemplo, se sabe que hay muchísimos chilenos, ¿no?, que viven en Arica o viven en otras ciudades de Santiago y van a consumir servicios diferentes, ¿no? Servicios dentales, servicios de médicos a Tacna. Si se van a quedar más de una noche, esos ya son considerados turistas. Pero lo importante de esto es que es la misma definición a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, se considera que hay diferentes formas de turismo, pero aquellos que pernoctan ya una noche en otro lugar de origen, distinto del lugar de origen, ya es un turista. Esa cifra es 4.4, que ha sido el máximo en el 2019. El año pasado, o este año, perdón, el 2023, podríamos haber estado llegando a 2.3, 2.2, vamos a ver a cuánto llegamos. Y la meta es, obviamente, progresivamente ir alcanzando ese nivel récord al que llegamos en el año 2019.
Correcto. Un poco la reflexión iba, sí, evidentemente pues son las cifras oficiales, Ujú. pero también evidentemente sabemos que lamentablemente nuestras fronteras, por Desaguadero, por Chile, por Huaquillas, ingresan no necesariamente turistas, pero ingresan personas al país. Evidentemente también tienen un flujo comercial, también tienen un consumo en el país y que no necesariamente está registrado en estas cifras que son oficiales. Por ahí va un poco la reflexión, ¿no? Ah, no, sí, ya, te entendí perfectamente. Sí, no, pero si han ingresado por la caseta de migraciones, sí están Claro. contabilizados. Sí, Exacto. usualmente están contabilizados. Usualmente, ¿por qué? Porque, digamos, hay una caseta, hay un policía y eso ya cuenta como un turista. La idea es que esta masa de turistas, que ahorita estamos a la mitad, si quieres, en cifras más, cifras Sí, sí. menos, Ujú. en el año 2019, cuando llegamos a este boom, sí se notó, porque tú sabes que el turismo es una cadena súper interesante. Tú empiezas desde la elección de tu destino con información, con datos. Generalmente hoy en día la gente está muy digitalizada y toda la información se busca a través de Internet, pero también hay otros que están acostumbrados a tener una atención personalizada en las agencias de viaje. Entonces ahí comienza la ruta y después hasta que tomas el transporte, aviones, buses, trenes, barcos, digamos las barcazas que van por los ríos. Luego llegas al destino, el hospedaje, que pueden ser hotel, hostal, backpackers, Airbnb, y el tema de la alimentación, el transporte, las guías turísticas. O sea, es una cadena sumamente compleja, ¿no? Cada segmento tiene su particularidad, pero es una cadena que genera muchísimo empleo, Sí, ¿no? sí, Y sí, sí, ¿sabes qué? totalmente de acuerdo. Algo muy interesante, tú sabes que es el único sector de todos los sectores económicos del Perú donde más de las dos terceras partes son mujeres. Ah, mira, qué interesante. Claro. En otros está generalmente, bueno, si nos vamos a un rubro como la minería, está 70-30. Si Sí, nos vamos a otros rubros, está 50 y construcción, por 50. ejemplo, ¿no? Claro. 50 y 50. Pesca. Bancos 50 y 50. Pero si Ajá. nos vamos al tema del turismo, 67-68% somos mujeres, las que estamos empleadas en esta cadena, desde Mira, artesanas, ¿no? Agencias de viajes, guías culturales, etcétera. qué interesante esa cifra. No, no la tenía en consideración, pero muy interesante en realidad. Es evidente que la pandemia, no solamente al turismo, sino a todos los sectores productivos en nuestro país, y no solamente en nuestro país, en el mundo, ha afectado, es evidente. Pero post pandemia, muchos países en la región se han venido acelerando y han venido recuperando este índice de visitantes a cada uno de estos países. En nuestro país el tema no ha sido tan bueno que digamos. Evidentemente hay algunas decisiones políticas que podríamos analizar, pero y también los conflictos sociales que han pasado en nuestro país. ¿Cuál Exacto. crees tú que ha sido ese principal factor de la poca recuperación del sector turismo en nuestro país? Mira, César, yo te diría que es un poco de todo, pero creo que lo que más le angustia a un turista es no poder regresar a su casa. Cuando tú ves esas imágenes, ¿no? Que, bueno, ha pasado por fenómenos naturales, pero eso es temporal. Pero si vas al Cusco y asaltan el tren y te tiran piedras, o si quieres salir, han habido un grupo argentino, me acuerdo que estaba incomunicado, ¿no? Entonces, no se trata acá de juzgar ni de tomar partido. Yo sí creo y yo sí soy enemiga de la violencia y creo que las soluciones tienen que venir a través del diálogo. Entiendo también la desesperación de muchas comunidades digamos, pedir infraestructura, no recibir buena educación, no recibir buen transporte, no recibir alimentación concreta, no tener ingresos, no tener trabajo. Entiendo todo ello, pero el turismo eh, debiera ser como la corona que debiéramos estar cuidando permanentemente.
Y hay otras formas de lograr, digamos, alcanzar los ideales, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno bloquea carreteras y la violencia solamente engendra violencia, esas imágenes van a llegar. Entonces, toda la actividad de promoción, de descubrimiento de nuevos destinos que pueden haberse estado haciendo por el lado del gobierno o del sector privado también, ¿sabes qué? Lo que alcanza, lo que finalmente, perdón, eh, tiene como resultado es el hecho de postergar tu decisión de venir al Perú y de irte por otros destinos, ¿no? Es interesante cómo cuando uno toma un vuelo, la aerolínea siempre te agradece por haber elegido esa línea, ¿no? Esa bandera, y porque saben que todas las personas podemos tomar decisiones. Entonces, cuando, digamos, un habitante de Pekín está viendo la televisión y ve ese tipo de protestas, lo primero que hace es no. Y no solamente dicen Perú, también dicen Sudamérica, ¿no? Entonces Claro. se bloquea ese destino. Yo creo que otro tema muy importante en el cual el Perú ya, bueno, ya tomó la decisión de, por ejemplo, Jorge Chávez, ¿no? De, 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 de agrandar la infraestructura o de presentarnos la nueva pista. Yo estuve en Arequipa cuando hubo el accidente terrible de la muerte de dos seres humanos, dos bomberos, Los bomberos. y yo me quedé en Arequipa 4 días porque no había forma de venir. El aeropuerto estuvo cerrado, se abrió recién el domingo, el accidente fue el viernes. Entonces, ninguna capital, ciudad capital tan grande como Lima en el mundo tiene un aeropuerto con una sola pista. El aeropuerto ya está, digamos, ya se ha solucionado, se va a entregar en los próximos años, pero no se pensó en cómo vamos a llegar a ese aeropuerto, Es terrible. ¿no? Sí, Terrible, ¿no? es terrible. Entonces, en eso creo yo que está la falta de visión de nuestras autoridades, en que es una decisión compleja, ¿no? O sea, tú no puedes comprar el café, pero no pensar que el café va a venir en un vaso, tiene que venir en un envase, ¿no? O sea, ¿cómo vas a tomar el café? Es imposible pensar que el café no esté asociado al vaso. Entonces, yo creo que ahí, entonces recapitulando, decía, yo creo que los conflictos sociales afectan. Creo también que es muy importante la infraestructura, ¿no? Porque además una infraestructura moderna, amigable con el medio ambiente, te da la capacidad para disfrutar más. Creo que el transporte es básico, 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 básico. Y la informalidad creo que nos golpea muchísimo, muchísimo. Sí, bastante, bastante. Sí, yo he tenido, te cuento una experiencia personal. Yo viajé Sí, a Juliaca, me fui a Puno a ver un proyecto inmobiliario que estábamos desarrollando por allá. sí. Viajé el 5 de diciembre, el 4 de diciembre. Ahorita, No, el año pasado cuando hubo el fallido golpe de Estado. claro, Me fui el 5 de diciembre. El anuncio del presidente fue, me parece que el 6 o el 7, no recuerdo bien las fechas, porque por ahí fue. Yo por ahí. estuve en Puno, donde era el conflicto, donde estaba todo muy complicado. El día, yo estuve en Puno y a las 11 de la mañana el presidente da el mensaje a la nación y pasa lo que ya todos sabemos que pasa. Claro, Y yo estuve en Puno, yo he visto en Puno lo que ha pasado, he visto las movilizaciones, yo no pude salir de Puno 2 o 3 días, y en el hotel donde yo estaba habían evidentemente turistas que venían de varias partes del mundo, ¿no? Y era terrible, lo que uno podía percibir de la gente era miedo. Y evidentemente esas 20 familias que estaban en el hotel nunca más van a volver al Perú no, y probablemente todo su círculo tampoco venga al Perú. Y es una imagen completamente negativa. No vamos a ahondar si estuvo bien o mal lo que pasó, esos son temas son políticos que temas no los políticos. tocaremos Sí. en este espacio, pero evidentemente la imagen que se muestra ante los turistas y también ante los turistas internos que vamos a visitar por alguna eventualidad, alguna provincia, Claro, es así es. terrible. También tuve la oportunidad de estar en Cajamarca y lo mismo, pero sí hay un descontento social, volviendo un poco a lo que comentábamos hace Claro, un ratito así sobre el es. descontento, es un descontento legítimo. Si uno escucha a las personas, realmente se Totalmente. siente que hay
hay un olvido, ¿no? Hay una, Totalmente, sí, totalmente, totalmente. O sea, es complicado pasa no, sí, te dime, duele, por favor. al final como peruano te duele, te Sí, duele, te es verdad. duele, te duele el abandono, te duele el hecho de cuántas veces hemos visto en casos, incluso el último caso de un congresista, ¿no? Que no pudo ser atendido. Quizás este señor estaría con vida si es que ese hospital hubiera tenido Sí, los equipos necesarios para salvarle la vida, ¿no? como te digo, son temas políticos que no los vamos a tocar en esta oportunidad, pero Claro. sin duda alguna Pero tú sabes afectan que también el turismo, ¿no? así es, no, pero que está pasando en la era digital, ¿no? Cuando tú a través de un teléfono puedes solicitar, oye, ¿sabes qué? Ya los medicamentos están vencidos, tengo el equipo, pero no me han capacitado. O sea, tú todo lo puedes solucionar y si hay la voluntad de hacerlo, se hace, ¿no? Sí, Entonces, yo sí creo que programas como el tuyo, ¿no? Que ayudan a reflexionar, a poner ahí como se dice, digamos en el argot criollo, a poner el dedo en la llaga, ¿no? Porque hay a veces, ¿qué hacemos, no? Con grandes aeropuertos. El turismo es una actividad de servicio. Esa es otra en la cual también tenemos que seguir avanzando. A mí me tocó estar 3 años en Insetur al frente de una cartera muy bonita en donde yo me llevo los mejores recuerdos y fueron 3 años súper intensos en donde entendimos que cada región del Perú es totalmente distinta de la otra, que la cultura, ¿no? Que las creencias, que la forma de trabajo, que la educación es totalmente distinta. Entonces, si tú para entender a la gente primero tienes que conectar con ellos, tienes que escucharlos y con ellos tienes que construir y ver qué se puede hacer para mejorarles ese nivel de vida al que tienen. Estoy convencida que por la ubicación geográfica del Perú, por los atributos naturales con los que cuentan, por su tradición milenaria y esa cultura que tiene de más de 5.000 años, creo que el turismo es y debería ser una fuente de permanente ingresos para las familias más pobres del Perú. que de hecho lo es, ¿no? Entiendo que más o menos inyecta al PBI el 4% más Exacto, o menos el sí, turismo, ¿no? sí, O sea, entonces no sí, es realmente es una actividad que sí es muy importante en nuestro país. Siguiendo por esa línea, Magali, yo escuchaba hace muy poco al CEO de Casandina hablar sobre, justamente también sobre los Juancho. conflictos, exacto, hablar sobre los conflictos sociales en el Perú. Y me pareció bastante importante lo que decía respecto a una frase, bueno, él habla mucho sobre este tema, pero una frase en Sí, particular, que las protestas sociales, las personas, obviamente de manera legítima, y cuando ya se vuelven un poco, que ya pierden el sentido, protestan sí. y dicen, no, la actividad turística solamente beneficia a las grandes empresas, solamente a las transnacionales y a hoteles como Casandina y demás. Esto realmente, este mensaje está muy manipulado, ¿verdad? Así es, así es. El turismo, como en toda actividad económica, está formado por grandes, medianas, pequeñas y muy pequeñas empresas. A diferencia de otras actividades, tú puedes hacer turismo solamente con tu trabajo, con tu fuerza laboral, con un teléfono. Con un teléfono tú puedes armar un set de fotos, un brochure, puedes tú mismo hacerlo. Entonces puede ser una sola persona que está trayendo mucho trabajo y muchos visitantes al Perú. Entonces, creo yo que esa es una imagen totalmente que no corresponde con la actualidad de lo que realmente, con lo que realmente es el turismo. Por ejemplo, mira, si uno piensa en que, y hablabas un momento de la biodiversidad, ¿cómo proteges esa biodiversidad? No tenemos la suficiente cantidad de recursos en el Estado para tener satélites o, digamos una policía que esté cuidando, que no invadan las tierras. Mira la minería ilegal, por ejemplo. La minería ilegal se ha volado, ha quemado cuántos millones de hectáreas de árboles. Probablemente va a tardar muchos años en recuperarlas. Está instalada y son los guardianes de lo que deberían ser esos bosques, pero bueno, como tenemos oro,
los lavaderos de oro, Madre de Dios, está totalmente despoblado. Si nosotros pudiéramos fomentar un turismo, ¿no? De gente joven, de gente que le gusta la adrenalina, de gente que le gusta, pero todo, digamos, cumpliendo las reglas de seguridad. Porque muchas veces en estos deportes hay un exceso y luego no se cumplen las normas y luego hay lamentablemente accidentes fatales. Pero si nosotros cambiáramos esa forma de ser, el turismo, hay obviamente turismo para las grandes cadenas, pero también hay turismo para familias pequeñas. Tengo el caso de una amiga que se llama Cristina Suaña. A Cristina la premiamos en la OMT, le dimos el premio de la innovación. Yo la postulé y ella ganó contra miles de, digamos, concursantes de todas partes del mundo. Fuimos a España y Cristina tenía este sueño. Cristina vive en la isla de los Uros. Oh, y hermoso. Con su familia, con su esposo, sus hijos, no le puso Hostal 5 estrellas, sino Hostal 5 esteras. Lo ¿No? conozco, sí, sí. ¿La conoces a Cristina? Sí, Entonces, sí, sí. mira cómo es. O sea, Cristina no ha ido a la universidad, no ha ido al colegio, sus hijos ya fueron a la universidad. Entonces, es una actividad y como ella hay cientos de mujeres, familias que viven del turismo. Y no es un turismo es un turismo ecológico, es un turismo vivencial, es un turismo que busca que el visitante aprenda, se adapte y cuando eso lo hayamos logrado con la mayor cantidad de gente posible, eso es un efecto multiplicador, que cuando el holandés que ha estado en su casa le dice, como decíamos, al revés también, por lo que lo ves en la televisión o porque te has quedado atrapado, pero si has comido una comida deliciosa, si has visto los atardeceres y los amaneceres más hermosos de tu vida, si has comido esa trucha recién sacada del lago, ¿qué vas a contar? Vas a tener una avalancha de gente. Y cuando hubo las protestas en Puno el año pasado, hace 2 años, yo hablaba con el gobernador regional, hablaba con el alcalde y le decía, alcalde, somos más personas las que queremos conseguir las cosas a través de la paz y de las buenas intenciones. Entonces me decía, sí, pero no. Es que tenemos que lograrlo y lo que tú haces, como decía, para mí lo más importante es la difusión, Sí, ¿no? Que el es cierto. conocimiento vaya mudándose, ¿no? De cabeza en cabeza, de oídos en oídos, y que seamos capaces de ser voceros de esta nueva imagen que queremos buscar para nuestro país. Sí, de hecho lo que pasa en los suros es bastante curioso y bastante importante. La forma como se han organizado y yo he conversado con algunos pobladores de ahí y en realidad sí reciben poca ayuda, vamos a decirlo así, poca Otra. ayuda del Estado a través del gobierno regional, muy poca ayuda, pero la organización que tienen es espectacular y es de un Sí. respeto único y envidiable para cualquier organización transnacional. Es envidiable Exacto. cómo la jerarquía, cómo mantienen, Exacto. es espectacular lo que hacen. Y lo que tú dices, sin necesidad de tener tal vez estudios universitarios o tener una maestría, sentido común, buena voluntad y ganas de superación. Eso es la conclusión que yo he sacado de mi visita a los Uros. Me pareció espectacular lo que hacen. Efectivamente. Y eso es una herencia cultural, o sea, Sí, si tal uno cual. se transporta, ¿no? Las culturas preincas, las culturas incas, el orden y el respeto hacia la autoridad, a una jerarquía vertical, es sumamente importante. Sí. Es sumamente importante porque en el ejército, por ejemplo, no pueden haber 2 coroneles, o sea, hay un coronel. El coronel le han conferido el mando y ojalá sea, digamos, por meritocracia. Y cuando es un extraordinario coronel, da las órdenes, ve que bajen, dice que se ejecutan, ¿no? Entonces, Sí. no podemos mandar todos. Hoy en día, digamos, en una economía de colaboración y de participación y de horizontalidad, está muy bien. A la hora de discutir las ideas, todos debemos ser horizontales. Pero a la hora de la ejecución, cada uno tiene que tener un rol, ¿no? Y el rol lo debemos cumplir a cabalidad, de manera que en su conjunto todo funcione como un relojito suizo. Es correcto, es verdad, es verdad.
Aprovechando tu experiencia en el sector público, yo quisiera preguntarte esto referente a los gobiernos regionales. ¿Qué tanta responsabilidad o qué tanta autonomía también, más que todo responsabilidad, tienen los gobiernos regionales en justamente tratar de incrementar, de ayudar con la difusión del turismo en sus respectivas localidades? ¿Y qué tanto realmente lo hacen? Yo justamente entrevistaba hace muy poco, bueno, la temporada pasada entrevistábamos a un representante del Instituto Perón de Economía y nos decía cifras que son alarmantes, ¿no? 60% del presupuesto que se les asigna a los gobiernos regionales son regresados, no se ejecutan. Básicamente, en ese tiempo era por un tema de desconocimiento, porque entraban recién los gobiernos regionales y no tenían la expertise para poder ejecutar, y lo otro por falta de profesionales que tengan la capacidad ejecutiva. ¿Cómo ves este tema con los gobiernos regionales, aprovechando tu experiencia en el sector? Sí, mira, efectivamente, en mi paso por el Estado, eh, una palabra muy importante o dos palabras que yo les pedía siempre era el pensamiento crítico. Eh, Tú no puedes, cualquiera de nosotros, no puede recibir un listado de lavandería, como comúnmente se le conoce, y decir, esto es lo que voy a hacer, sin antes haber entendido, si son 5 líneas, qué significa cada una, cuál es la profundidad, las consecuencias, el costo, muy importante el costo. Por ejemplo, en el caso de turismo, y Mincetur cuenta con un brazo de construcción de infraestructura turística que es Plan Copesco, y la norma era la remodelación de ninguna plaza de armas te trae más turistas. Eso es solamente cemento, más piedras, más desorden. Yo no voy a tocar ninguna remodelación. Entonces, las tenían que sacar. Entonces, ¿qué tienen? No es que eso es lo único que hay. Bueno, vayan y viajen y conversen con los gobernadores regionales. Sacamos lo que le llamamos el catálogo de las innovaciones. Entonces, cada región tenía que, por lo menos, innovar y descubrir un nuevo lugar turístico para poner en valor. Lo trabajábamos y a ello le dábamos financiamiento. Si lograban cumplir todo su financiamiento, para el próximo año ya no solo tenían uno, sino tenían dos. Y así sucesivamente. Si lograron hacer, o sea, competían por los recursos. Y es una competencia sana, ¿no? Porque el de Lambayeque miraba lo que él decía el de Piura y el de Claro. Tumbes, porque los recursos no son infinitos, y cuanto mejor lo hacían, digamos, ya les decía, bueno, hay que empezar a pensar como macroregión, porque si a un turista, digamos, un holandés lo traes a Trujillo, que se vaya a hacer la ruta Moche, ¿no? Que le podemos poner bicicletas, ¿no? Puede traer a todos sus amigos, a toda la universidad, podemos hacer convenios con las universidades y puede hacer la ruta Moche, también puede ir a todas las zonas de Chicama, puede hacer las playas, puede irse al Señor de Zipán. Entonces, ya hay que pensar como macro región y eso nos va a llevar a innovar y también les daba más puntos si, digamos, iban avanzando y ya era macro, ¿no? Si no tenía más puntos, si no solamente era la región, pero si ya estaban unidos con los tres, quería decir que había habido un trabajo de coordinación previo. Por lo tanto, eso me daba a mí más fuerza para sustentar mayor necesidad de recursos en el Ministerio de Economía y Finanzas. Claro, claro que sí. Magali, tengo muchísimas más preguntas respecto a lo que tú me comentas, porque lamentablemente este espacio no queremos abordar tanto temas políticos. Me gusta mucho lo que me estás diciendo, porque además sí me da pie para poder hacer una reflexión, ¿no? Que claro, todas estas cosas que tú me comentas que son gestionadas, valga la redundancia, en tu gestión, en la cartera, no se terminan de, digamos, de establecer como políticas. Es decir, listo, tú propones esto y finalmente, pues de aquí hacia adelante, trabajamos bajo esta misma línea y bajo estos mismos parámetros, que finalmente es una iniciativa estupenda la que tú propones. Y definitivamente, pues, entra otro ministro o entra otra gestión, otro gobierno y no siguen con los mismos lineamientos que son evidentemente buenísimos y es bueno seguir con
con esta tendencia que ha sido bastante positiva y que me imagino, seguramente, y espero que ya en otra oportunidad podamos hablar ya más sobre temas políticos. Me imagino que tendrás también los números que respaldan a estas iniciativas que tú has propuesto desde tu cartera. Sin embargo, vamos a ir, y esta ya es la última pregunta. Esta pregunta, Magali, llega gracias a Lúdica. Te cuento que Lúdica es la primera escuela de negocios y educación financiera del Perú, dirigida a niños y adolescentes en etapa escolar. Como te comentaba, el formato de este programa es un poco incentivar a personas que quieran emprender un negocio o que quieran invertir, que tengan un excedente de capital y que estén dispuestos a invertir en un determinado sector. En este caso, en el sector turismo. Con tu experiencia, tanto en el sector público como en todo el análisis que tienes tú en la parte privada, ¿qué orientación, qué tips, qué recomendaciones le puedes dar a las personas que ya tienen un negocio en el ámbito del turismo o a esas personas que quieren invertir en el sector y que no son tal vez grandes inversores, sino que son pequeñas familias que quieren invertir en el sector? ¿Cómo ves tú la tendencia para este año y qué rubros específicos en el sector turismo crees tú que puedan estar bien para hacer una inversión de cara hacia el futuro? Bueno, bien difícil la pregunta. Bien difícil. A ver, mira, yo empezaría por hacer un estudio de mercado. Muchas veces, como soy profesora también de negocios internacionales y trabajo mucho con jóvenes, los jóvenes se entusiasman mucho en la idea, ¿no? Y está perfecto, porque los innovadores tienen que estar enamorados de su idea. Pero la idea la idea de negocio se tiene que contrastar con un mercado. ¿Quién va a comprar tu producto? ¿Cómo lo va a comprar? ¿El precio al que tú lo vas a ofrecer te va a permitir ser sostenible o vas a necesitar que pedirle a tu tío que te preste para poder avanzar? Entonces, creo que la mayoría de los negocios fallan porque no miran el mercado y no hacen una proyección de, oye, los primeros 3 años yo tengo que haber recuperado mi capital, pero de repente, si estamos en una época de pandemia, me voy a dar 1 año más o 2 años más, ¿no? Entonces, para un negocio pequeño que recién se va a iniciar en el sector turismo, es muy importante conocer el sector. Si estoy, por ejemplo, en Amazonas, ¿no? Amazonas, nosotros dejamos hasta ahora el único, primer sistema de telecabinas en el Perú, ¿no? En Cuela. Sí. Justamente fue un tema para descongestionar el turismo del sur, para ofrecer una alternativa al norte. Sin embargo, a lo largo de los años ha habido problemas de accesibilidad. Entonces, si yo voy a empezar un negocio en Amazonas hay deslizamientos de tierras, ha habido terremoto, la infraestructura está muy mal conservada, el aeropuerto de Chachapoyas es muy chiquito. Tengo que pensar en todas esas aristas, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo tengo un producto extraordinario, de extraordinaria calidad, como el café de Bagua, por ejemplo, puedo pensar, pero tengo que analizar bien, con datos muy precisos, para ver cómo voy a ver, cuáles son los días, las horas del día donde más café se vende, a quién le voy a vender, cómo lo voy a vender, qué presentación voy a hacer, voy a tener mi página web, cómo voy a alcanzar a mis consumidores. Entonces, para hacer un negocio, yo creo que uno tiene que tener como un cuaderno de 100 hojas y hacerse todas las preguntas anticipadamente y conversar con los que saben, ¿no? Por ejemplo, en Bagua, ir a hacer un estudio de mercado, hablar con los productores de café, conversar con la gente. Es muy importante. El turismo es una actividad muy bonita. Y sobre las actividades que más se están moviendo en el mundo, digamos, hablamos de estos diferentes segmentos de turismos. Hay turismos urbanos, hay turismos más rurales, hay turismos más de selva, en donde creo yo que después de la pandemia el ser humano busca mucho más aire libre, mucho más contacto con la naturaleza, mucho más respeto por todo lo que nos rodea. Creo que este es un tipo de turismo, sí, que nos va a ayudar muchísimo. Genial. Solamente ya para cerrar esta última pregunta, en todo caso, ¿cuál es el lugar en el Perú que tú, por el conocimiento que tienes en el sector, podrías decir, ok, este lugar es turísticamente espectacular, tiene un potencial increíble, pero que por alguna razón, vías de acceso
o por conocimiento, publicidad, qué sé yo, otros factores que puedan afectar, no se está explotando de la manera que podría ser. Tenemos Cusco, que hoy evidentemente pues los turistas vienen por Cusco, Arequipa, Así Cajamarca, es. regiones que conocemos. Pero ¿cuál crees que tú podrías ser un potencial destino turístico en el Perú? Yo me quedo con esta zona de Amazonas. A mí me impactó muchísimo los sarcófagos de Carajía, por ejemplo, de ver eh, ese respeto que tenían por sus antepasados. Desde la zona de Huánuco, toda esta cultura que está por explotarse, por poner en valor, la mezcla de selva con nubosidad es una, digamos, un espacio muy místico que creo yo que no lo estamos explotando en su totalidad. El día que descubramos, vas a ver cómo las aerolíneas, bueno, Jaén fue una apuesta Sí, totalmente exitosa exacto. de LATAM, ¿no? Para llegar a LATAM, entiendo que se va a seguir mejorando. Ahorita el aeropuerto está en remodelación, pero creo yo que es un conjunto de actores que todos tenemos que mirar hacia nuevos destinos, Correcto. ¿no? Así es, así es. Magali, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, por toda la información y la buena onda que nos Oh, has me brindado encanta. aquí en este espacio. Y te comprometo, tal vez para una nueva oportunidad en la que podamos coordinar agendas, podamos hablar sobre temas de agroexportación, que también yo entiendo que Uf, lo conoces bastante sí, bien. me encanta, Y te sí. comprometo tal vez para poder en un futuro poder hablar sobre este tema. Muchísimas gracias, Magali, y estamos muy contentos de haberte tenido acá con nosotros. No, a ti, César, y la verdad que lo disfruté muchísimo y ojalá que con el cariño con el que les hemos presentado este programa lo tomen así y obviamente recuerden unas dos palabras, el pensamiento crítico. Siempre todo hay que analizarlo, voltearlo para ver efectivamente dónde está la verdad. Así es. Listo, Magali, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Listo, nos vemos. Chao, Nos chao. vemos. Gracias. Chao, chao. Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, Grupo El Inversionista, Lúdica Junior Business School. Estuvo con nosotros el día de hoy Magali Silva, exministra de Comercio Exterior y Turismo y actualmente asesora de la Gerencia General del Banco Central de Reserva del Perú. Nos vemos el siguiente lunes con un nuevo episodio. Esto fue El Inversionista.